En este video veremos el método gráfico del paralelogramo, el cual se utiliza para hacer la suma de dos vectores y así determinar la resultante. Entonces, como primer paso necesitamos nuestro primer vector, el cual nosotros le vamos a dar un valor de 4 newtons y 35 grados. Lo primero que vamos a hacer es poner un punto en el origen, un segundo punto sobre el eje de las X y el tercer punto para hacer la medición del ángulo. Aquí GeoGebra nos muestra que actualmente tenemos un ángulo de 55 grados. Nosotros lo queremos a 35. Ahí está, lo más exacto que podamos, 35 grados. Enseguida debemos poner nuestro vector, nuestro primer vector del origen al punto C. ¿Ok? Y este va a ser nuestro vector FA y será de color rojo. Muy bien. De igual manera, este ángulo alfa vamos a ponerlo de color rojo. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se note la diferencia entre este ángulo y los otros que vamos a poner. Bueno, lo único que nos falta es poner la distancia o la magnitud de este vector que va del punto A al punto C. También lo ponemos en color rojo. Esta es la magnitud asociada al primer vector. Ok. Y vamos a ponerlo un poquito más exacto, 35 grados. 35 grados. Y una magnitud de 4. 35 grados. Un poquito complicado, pero con algo de práctica ya se puede. Muy bien. Un poquito más. 4. Ahí está. Bueno. Nuestro segundo vector también lo vamos a poner en el origen con esta magnitud y este ángulo. Y para eso podemos poner ya nuestro vector del origen. 160 grados son más o menos por aquí. Esto es nuestro segundo vector que le estamos llamando FB. Y lo vamos a poner de color azul. Ok. Vamos a medir el ángulo para este vector utilizando estos tres puntos. Y automáticamente aquí GeoGebra nos pone que el ángulo beta vale 159. Vamos a ponerlo esto de color azul. Y vamos a medir la magnitud de este vector que va del punto A al punto D. Vamos a ponerle de color azul, que es la magnitud del segundo vector. Y ya solamente tenemos que ajustar a 160 grados y 7 de magnitud. Esto no se ve muy bien. Ahí tenemos 160. Solamente nos falta la magnitud de 7. Lo más exacto que podamos. 107 y una magnitud de 150. 160. Magnitud de 7. 7 y 160 grados. Ahí está.
Bueno, lo que sigue es trazar una línea paralela al primer vector y que cruce o que toque el final del segundo. Nos venimos aquí, tomamos una línea paralela al primer vector y que cruce por el punto D. Esta línea de referencia vamos a ponerla de color rojo y punteadita. Bueno, enseguida hay que trazar una línea paralela al segundo vector y que cruce al final del primero. Paralela al segundo y que cruce por el final del primero. Esta línea de referencia, de igual manera, por ejemplo, vamos a ponerla azul y el estilo punteado. Muy bien. Enseguida hay que ver la intersección entre estas dos líneas que acabamos de poner. Para eso venimos aquí y decimos que nos muestre GeoGebra la intersección entre estas dos, y es este punto E. Enseguida ya podemos trazar o dibujar el vector resultante que va a ir a partir del origen a esta intersección. Simplemente pues vamos a renombrar y ponerle color. En este caso es nuestra fuerza resultante y el color vamos a elegir verde. Muy bien. Ya solo falta hacer la medición de la magnitud y el ángulo respectivo. Para la magnitud elegimos esta herramienta desde el punto A hasta el punto E. Y simplemente le decimos que nos los ponga en color verde para resaltar que esta es la magnitud del vector resultante. Y el ángulo, nos venimos aquí, decimos que vamos a medir un ángulo de este punto, de este y este. Y ahí tenemos un ángulo de 125 grados. 35 para el primero, 160 para el segundo y 125 grados para la resultante. ¿Ok? Entonces este método gráfico simplemente lo utilizamos como una aproximación y para entender cuál sería el resultado de sumar dos vectores. Y así para cualquier primer vector y segundo vector que nos den, se formaría este paralelogramo, que es una figura de 4 lados, y este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Podemos modificar los parámetros y valores de cada uno de los vectores y de manera automática se nos va a formar el paralelogramo. Por ejemplo, este vector aquí con este ángulo y esta magnitud, este vector aquí con este ángulo y esta magnitud, y esta sería el resultante. Si ampliamos un poquito el ángulo del primer vector, siempre esta línea va a ser paralela a esta y esta línea es paralela a este vector. No, sin importar dónde tengamos o cuál sea la magnitud y el ángulo de los primeros dos vectores que estamos sumando, simplemente aquí se nos muestra con este método la resultante. Bueno, lo único que sigue pues es practicar, dar valores y comprobar gráficamente con este método del paralelogramo los valores iniciales del primero y segundo vector y finalmente que nos dé la resultante. Bueno, esperando que con esto haya quedado más claro, y sobre todo es necesario practicar hacer la construcción con GeoGebra tal y como lo hicimos aquí. Muy bien, entonces por mi parte sería todo. Gracias.